El sonido de descorchar una botella de espumoso siempre ha estado relacionado con el lenguaje universal de la celebración. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué el champán sabe tan diferente a un prosecco, por ejemplo? El secreto no está solo en las uvas. Hola amantes del vino, bienvenidos a Cepa y Uva. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las burbujas. Descubriremos que detrás de cada vino espumoso hay una historia, una técnica y una filosofía diferente. Desde el arte del método tradicional hasta la frescura del charmat o la rebeldía del pet nat. Al final de este vídeo serás un experto en elegir tu chispa perfecta. ¿Listos? Vamos a ello. Empezamos con el estándar de oro, el método tradicional. También lo oirás como método champenoise en Champaña o método clásico en Italia. Su clave, y quiero que recuerdes esto, es que la magia de la segunda fermentación ocurre dentro de la misma botella. Es un proceso meticuloso. Primero se crea un vino base muy ácido y con poco alcohol. Recuerda que para hacer esto la uva se tiene que vendimiar en su justo momento, no muy madura. Luego viene el tiraje. Se embotella el vino base y se le añade una mezcla de azúcar y levaduras. Se cierra con un tapón de corona, como el de una cerveza, para aguantar la enorme presión que se va a generar. Ahora a la cava. Las botellas reposan horizontalmente durante meses o incluso años. Aquí dentro las levaduras crean el dióxido de carbono, nuestras queridas burbujas. Cuando mueren forman las lías. Este contacto, llamado autólisis, es lo que da esos aromas complejos a pan tostado, brioche y frutos secos. Para limpiar el vino después viene el removido. Las botellas se giran y se inclinan poco a poco para que los sedimentos bajen al cuello. Hoy se usan grandes giropalets, pero la imagen del removedor girando cada botella es pura historia del vino. El momento culminante, el degüelle. Se congela el cuello de la botella y ¡pum! La presión interna expulsa el tapón de hielo con los sedimentos, todo en un bloque. De esta manera dejaremos el vino cristalino. Finalmente se le añade el licor de expedición, ya que hemos perdido parte del licor de la botella al hacer la expulsión del sedimento. Con él se rellena la botella y se define el dulzor desde un Brut Nature hasta un vino dulce. Y se pone el corcho definitivo. El resultado es un vino complejo, elegante y con burbujas finas y persistentes. Puedes pensar en champán, cava, franciacorta. Estos son buenos ejemplos. Vinos, todos ellos para celebrar y disfrutar con la comida. Pasaremos al segundo método, que es el método charmat, o también llamado método tanque. Y esta es la explosión de la frescura. Este es un método más moderno. El tradicional, digamos que es el método artesano, y este método charmat, digamos que es el ingeniero. Su objetivo no es la complejidad, sino capturar la frescura y la fruta de la uva. Aquí la segunda fermentación no ocurre en la botella, sino en enormes tanques presurizados llamados autoclaves. En ellos se añade también el vino base, las levaduras y el azúcar y en pocas semanas estará listo. Después el vino se enfría, se filtra bajo presión para quitar las lías y se embotella directamente desde el tanque, sin perder ni una burbuja. Es un proceso, por tanto, mucho más rápido y más económico. El resultado es un vino vibrante, dominado por aromas a manzana, pera, flores, manzana sobre todo verde. Las burbujas son como más grandes y más enérgicas. Este es el método utilizado en el famoso prosecco italiano. Nos vamos al tercer método, que es el método ancestral o también llamado pet nat. Este nombre pet nat viene de Petilant Naturel. Este método es la simplicidad pura. El vino empieza a fermentar en un tanque y antes de que acabe esa fermentación se embotella y se tapa. La fermentación acabará, por tanto, dentro de la botella tapando el gas de forma natural. Cabe recordar que dentro de la fermentación los azúcares generan alcohol y también el CO2, que es el gas
que genera esas burbujitas. Normalmente este vino no se degüella, es un vino natural, por lo que las lías se quedan dentro, dándole un aspecto un tanto turbio. Es un vino sin filtros, sin añadidos, impredecible y lleno de vida. Su sabor es rústico, afrutado, a veces con notas que recuerdan un tanto a la sidra. Las burbujas son suaves como un cosquilleo. Si te gusta el vino natural y una experiencia auténtica, tienes que probar un Pet Nat. Como cuarto método tendríamos el método Asti, que es muy parecido al método Charmat, solo que no iniciaríamos el proceso con un vino, sino con el mosto. El mosto empezaría a fermentar dentro de un tanque, el cual separaría en el momento que queramos embotellar el vino. Con esto también conseguiremos un vino muy fresquito, muy afrutado. Y nos vamos al quinto método, método de transferencia. Este combinaría el método tradicional por una parte y el método Charmat o de tanque por la otra. Este método de transferencia como híbrido hace la segunda fermentación en botella para ganar complejidad, pero luego se vacía todo en un mismo tanque para allí filtrarlo en masa. Digamos que es un punto medio entre coste y complejidad. Como sexto y último método tendríamos el método de carbonatación, al que a un vino directamente le agregamos CO2, como el que podíamos agregar en cualquier refresco con burbuja. Este es el método más barato y las burbujas son grandes y desaparecen rápido. De acuerdo, resumamos. Para que la próxima vez que vayas a la tienda sepas exactamente qué buscar. Si buscas complejidad, elegancia y notas de panadería para una cena especial, busca el método tradicional. Champán, cava, cremant. Si lo que quieres es frescura, fruta y un aperitivo vibrante, vete al método Charmat. Prosecco es el rey. Y si te sientes aventurero y quieres algo rústico, natural y único, atrévete con un Pet Nat. Recordad que el método define el estilo, pero no necesariamente la calidad. Hay excelentes vinos en cada categoría. Así que ahí lo tenéis, el arte del artesano, la eficiencia del ingeniero y la chispa de la naturaleza. 3 mundos de burbujas en una misma bebida. Espero que ahora veáis esa copa de espumoso con otros ojos. Y ahora os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestro método preferido? Dejádmelo en los comentarios, que me encantará leeros. Si os ha gustado este viaje al corazón de las burbujas, dadle like, suscribíos y activad la campanita para no perderos más secretos del mundo del vino. Salud y hasta la próxima.